Bien, de visita con candidatos y esta vez tiene que ver con el Frente de Izquierda Unida, aquí de paso en la ciudad de Río Tercero. Nos acompaña, vamos a empezar por las damas. Laura Vilches, que es candidata a diputada también, y otro candidato a diputado, el señor Javier Musso. Bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo están? Bien, recorriendo la provincia. Recorriendo la provincia. Parece mentira, pero vamos rápido, ¿no? Al 11 de agosto, ¿no? Sí, vamos rápido y pareciera que después de estas semanas de campaña no se sabe muy bien qué es lo que van proponiendo los distintos candidatos. Ahí se intenta instalar una polarización para que no vuelva tal o para que sacara tal, pero no se discuten las propuestas políticas en una situación de Argentina y del pueblo trabajador muy grave. Bien, ¿usted entiende que se apropian con distintos discursos de la denominada brecha en estos tiempos? Sí, hay una utilización de esa polarización. Creo que la estrategia diseñada por Durán Barba, que está haciendo uso del oficialismo, de polarizar con el gobierno anterior, justamente para que no vuelva, le sirve también a la fórmula Fernández y en ese marco intentan instalar la idea de que solo hay dos opciones. Bueno, desde el Frente de Izquierda Unidad estamos señalando que no hay solo dos opciones, sobre todo en esta PASO, donde no necesariamente hay que votar con la nariz tapada, sino poder votar otra alternativa. Y bueno, el Frente de Izquierda es el único que está sosteniendo en esta campaña que aquello que señalan los dos principales candidatos, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, va a significar un empobrecimiento aún mayor de la población, porque ese Fondo Monetario lo que está exigiendo es reforma laboral, reforma fiscal o tributaria, reforma previsional, que no es otra cosa que precariedad laboral, aumento de la edad jubilatoria, no deshacerse del IVA, que es uno de los impuestos más regresivos, sino seguir concediendo ganancias a los grandes empresarios. Entonces el Frente de Izquierda plantea en este escenario la única alternativa política que defiende los intereses del pueblo trabajador. ¿Cómo se baja un déficit fiscal teniendo en cuenta esos argumentos que es otra mirada, por supuesto, que estos grupos manejan de otra alternativa y que siempre se habla de la medida de ajuste es el trabajador, el obrero, ¿no? ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen desde la izquierda? Bueno, es muy difícil bajar el déficit si le sacas impuestos a las mineras, le sacas impuestos a los grandes pools de siembra, dejas una libertad total a la especulación financiera. Entonces nosotros consideramos que tiene que estar los grandes grupos económicos, aparte de ellos fueron los que generaron la crisis, y no en el pueblo trabajador. Hay una gran mentira que siempre se hace, gobierno tras gobierno, de que el problema del déficit es el gasto público, en la educación, en salud, o los jubilados. Hoy los jubilados están ganando por debajo de la canasta de indigencia, es gravísima la situación. Bueno, quieren ir también por las jubilaciones, entonces no, nosotros decimos, si durante estos meses se fugaron 3.000 millones de dólares por mes, se han fugado los principales bancos, los grupos financieros, bueno, ahí es donde hay que grabar y hay que atacar esos intereses, si no, no hay otra salida. Eso que dicen, no, se puede estar con lo que dice el fondo y a su vez beneficiar al pueblo trabajador, no, porque exigen medidas de un ajuste muy brutal. Un cumplimiento. Ni exactamente, entonces, y aparte con una deuda que también habría que ponerla en discusión, porque ¿a quién benefició esa deuda? Los vecinos de Río Tercero se vieron beneficiados en una obra pública, en una escuela, en algo que mejorara sus condiciones de vida, no. Entonces hay que poner en discusión esa deuda que tiene un origen también ilegal, dicho por un juez de la Nación, no lo decimos el Frente de Izquierda, hay un fallo del juez Ballestero del 2002 que dice que el origen de esa deuda externa recurre en más de 200 ilegalidades, por ejemplo. Bueno, eso duerme en el Congreso y cuando viene un juez norteamericano como Griesa a decir, bueno, tienen que cumplir, bueno, rápidamente sesiona el Congreso, bueno, hay que priorizar los intereses nacionales, hay que priorizar los intereses del pueblo trabajador. Bien, bien. Laura, hay otra cuestión también. Hace horas nada más un candidato habló de no pagar más los intereses de las LELIQ, estas letras que tienen un abultado interés para aquellos poseedores. Y de eso, bueno, mandar al dinero a los jubilados. ¿Es posible hacer eso? ¿No caemos en un default? Porque escuchamos también a aquellos operadores que están vinculados con el compromiso, como bien marca,
de caer rápidamente un default. Mira, yo creo que ahí hubo, o sea, una definición de Fernández y se lo interpretó como una amenaza hacia el actual gobierno. Creo que es parte de esta polarización de la que hablábamos. Nosotros creemos que la deuda no se tiene que pagar, que las LELIQs es parte de esta bicicleta financiera de la que están haciendo uso y abuso los especuladores financieros de todo el mundo, no solo internacionales, sino también grupos nacionales, y que eso es lo que hay que cortar. El dinero para los jubilados tiene que salir desde impuestos progresivos a las grandes fortunas, como mencionaba Javier, y es parte de una de las medidas de emergencia que nosotros estamos planteando, porque no puede ser que un jubilado esté debajo de la canasta de indigencia. Hoy un jubilado lo que necesita para subsistir está arriba de los 30.000 pesos. ¿Qué jubilado cobra hoy ese monto? Ninguno. Entonces, eso es una medida de emergencia que, como nosotros planteamos desde el Frente de Izquierda, incluye otra serie de medidas, entre las cuales está, por ejemplo, la nacionalización de los bancos en un banco único que sea estatal y que impida, por ejemplo, esta fuga de capitales que mencionaba Javier, que son de 3.000 millones de dólares mensuales. Bueno, si nosotros tomamos estas medidas de conjunto, los fondos y los recursos están para sostener las necesidades indispensables del pueblo trabajador, de los jubilados, de las mujeres, y se corta el gran negocio de los especuladores. He escuchado por allí una propuesta de la izquierda, es decir, de las empresas de prestadores de servicio, en su gran mayoría de energía, que caigan en manos de los trabajadores. ¿Es tal así? Que sean estatizadas, claro. Sí. Son empresas privatizadas que incluso con mucha sospecha, esas privatizaciones en los 90, a precios irrisorios aparte, que el gobierno de Menem. Después se siguieron beneficiando con los subsidios millonarios del gobierno anterior sin ninguna inversión, y eso se ve claramente el último apagón, y sobre todo la zona metropolitana, Ciudad de Buenos Aires, provincia, que sufren permanentemente déficit en el sistema, ya sea de gas y de luz centralmente, o de transporte también, bueno, que en Córdoba también lo vemos permanentemente. Y ahora con un tarifazo ha sido un verdadero saqueo al pueblo trabajador. Nosotros consideramos que los recursos energéticos no pueden ser un negocio para unos pocos que hace décadas que vienen ganando, y tienen que ser realmente un servicio, un derecho para el conjunto del pueblo. Por eso decimos la estatización, porque sin ganancia empresaria se evita que permanentemente esté la tarifa dolarizada y lo que prime es el lucro de unos pocos, pero nosotros sabemos que incluso muchos rechazan esta medida porque recuerdan lo que eran las empresas estatales a fines de los 80, principios de los 90, por eso que sea gestionada por los trabajadores y técnicos universitarios, que hay también un gran recurso ahí para hacer un servicio de calidad. Ahora, Laura, ¿cómo se sale de tantos años de estar subsidiando ciertos servicios? Porque ahí también parece que es el ojo de la tormenta, ¿no? Bueno, yo creo que el subsidio de los distintos gobiernos se puede pensar en el gobierno anterior o inclusive a nivel municipal en nuestra ciudad o en las distintas ciudades. Bueno, perdón, pero Córdoba está hablando de ya el intendente de que no puede soportar más y va a aumentar el boleto, ¿no? Nuevamente. Entonces, los subsidios han sido para engrosar los bolsillos de los empresarios que tienen estos servicios y a su vez mantener un servicio completamente caro. Caro y de mala calidad. En el caso del transporte es brutal. Es un agujero negro que tienen los municipios o el Estado Nacional o las provincias, o en el caso de el sistema de transporte provincial también lo es, por lo cual ahí también nosotros sostenemos que en todo caso, si hay que subsidiar, se evaluará, pero lo primero que hay que hacer es sacar del medio el negocio de unos pocos empresarios. Te tomo el ejemplo de Córdoba porque es brutal, de la ciudad de Córdoba. Un solo empresario, que es Romero, amigo del intendente Mestre, tiene el 75% de los corredores del sistema urbano de transporte. Entonces, si eso no es un negocio, que me expliquen qué es. Bueno, porque la recolección de residuos también no También. escapa. Por supuesto, y también de Romero. Aparte nosotros los que decimos, bueno, a ver, abra la contabilidad. Si usted tiene la concesión de un recurso, de un sistema como el sistema de transporte, y dice que tiene pérdida, que no llega, que tiene que aumentar el boleto, que va a perjudicar a miles de trabajadores que lo necesitan permanentemente. Bueno, a ver, abren esos libros a ver si realmente hay una... ¿Por qué si vota a mano alzada, con mano de yeso, los concejales, otro aumento, y nadie de la población puede saber?
y por lo menos ponerlo a referéndum popular, Sí. digo, medidas que no sean unos pocos los que estén decidiendo permanentemente sobre el destino de miles. Por último, para ir cerrando, otra de las propuestas también que se escuchan desde el oficialismo con una serie de intenciones de una reforma laboral, también la jubilación, ¿no? Pero digo, la reforma laboral, ¿qué mirada ustedes tienen sobre los trabajadores? Bueno, creo que hubo una noticia de estos últimos días que me parece que es la expresión más brutal de esa reforma laboral que quieren imponer, donde los trabajadores pierden todo tipo de derechos, inclusive el derecho a ser nombrado como trabajadores, que es el caso de las aplicaciones de delivery. Un laburante, 63 años, andaba en bicicleta por una de estas aplicaciones de reparto, se accidentó y lo único que le interesaba a la empresa era si el pedido estaba en condiciones de ser entregado o no. Sí, bueno, eso es vi la brutal. publicación. Eso es brutal. Bueno, perder derechos laborales es ir a una situación de esclavitud de los trabajadores, no solo para la juventud, sino inclusive para laburantes que han estado toda la vida por ahí en fábricas o en industria, que Bien. tienen 40 años, que los han despedido por las lesiones inclusive que les ha causado el trabajo y terminan como este hombre trabajando así. Las empresas lo dijeron claro, queremos despedir sin causa, es decir, como se nos cante. Bueno, nosotros estamos en contra de esas reformas a la brasilera o a, Sí, o entiendo. a la medida del Fondo Monetario. Pero ¿ustedes entienden que el próximo gobierno que asuma, ya sea de un color u otro, deberá hacer una reforma laboral? Digo esto en un contexto internacional. Los cambios son dramáticos, ¿no? En contexto europeo, en Latinoamérica ya hay países que lo han hecho. Digo, para no quedar afuera de un mundo que estamos globalizados, pero con las líneas de producción que avanzan, un mercado, un contexto de integración, digo, a eso voy. Sí, el tema es que también hay un gran engaño porque parte del origen de la reforma laboral acá en Argentina fue el acuerdo Vaca Muerta y en Córdoba tenemos un ejemplo que fue el acuerdo Nissan-Renault, por ejemplo, que se cambió el convenio de ASMATA, los trabajadores ingresaban con un 30% menos de salario porque supuestamente era la forma de generar empleo. Bueno, 500 puestos de trabajo que se habían tomado en ese momento, la mayoría están despedidos. Iveco, otra automotriz, lo había aplicado el mismo convenio. Bueno, ahora están cerrando una línea, por ejemplo, y corren riesgo 150 puestos de trabajo. Digo, no terminan generando trabajo, generan trabajo basura como el de las aplicaciones, por ejemplo, y si tiene el discurso hay el discurso que no nos queda otra. Nosotros consideramos que no, que se puede generar empleo de calidad. Aparte, Argentina tiene recursos naturales para explotar también, haciéndolo bajo otra forma, de que los trabajadores, primero de manera sustentable, y que los trabajadores tengan todos los derechos y no someterse. Porque si no vamos a retroceder realmente un siglo donde los trabajadores no tenían derecho a la sindicalización, a la obra social. Hay una inseguridad permanente y una inestabilidad en la vida de las familias que no tenemos por qué someternos y resignarnos. Por eso planteamos que el voto del Frente Izquierda es un voto para no resignarse a esto, dar un mensaje y que no hay solo dos opciones, que no hay que votar con la nariz tapada. Si coinciden en algunas, en todas las propuestas que tenemos nosotros, que este 11 de agosto vayan a votar a una fuerza que aparte es realmente independiente de todos los sectores empresarios, que no tranza como hemos visto en esta campaña, que unos se fueron de un lado a otro. Saben que votando el Frente Izquierda van a tener un voto que siempre va a estar del mismo lado defendiendo los mismos intereses. Para cerrar, Laura. Sí. ¿Algo más? No, justamente que queremos hacer una elección del Frente de Izquierda Unidad que sea una señal para quienes quieren imponer estos planes y fortalecer una perspectiva de los trabajadores, de la juventud y de las mujeres, que esa es la pelea que hemos dado del Frente de Izquierda, que nuestras bancas están a disposición de eso, y una gran elección con Nicolás del Caño y Romina del Pla como candidatos a presidente creemos que va a expresar este voto consciente de no votar con la nariz tapada y plantear una perspectiva. Gracias por venir. No, a ustedes por la invitación.